Buenas noches, mi nombre es Fabián. Quiero contarles algo que me ocurrió hace un año atrás en el año 2023. Yo iba por la carretera 120 en las montañas de Querétaro. Para quienes nunca han estado allí, es un lugar maravilloso. Hay montañas, hondonadas, cuevas y lugares que se llaman sótanos. Son como grandes orificios en la tierra de muy difícil acceso. Están rodeados de vegetación y en muchos casos son inexplorados. Yo ya sabía todo esto, pues ya había pasado muchas veces por el lugar. Sin embargo, nunca le había prestado demasiada atención al paisaje. Generalmente voy distraído con la música o estoy concentrado en el camión. Pero ese día en particular, me quedé maravillado con el paisaje que me ofrecía la naturaleza. Sabía que México era un país muy bello y extenso, y muchas veces no somos conscientes o al menos no sabemos valorar lo que tenemos. Ese tramo de la carretera estaba realmente muy desértico. Estaba comenzando a caer el sol, y el cielo era todo un espectáculo rojo, amarillo y ocre. Realmente por algún motivo yo me sentía muy conmovido, y eso que soy un hombre considerado rudo que nunca se detiene a examinar sus sentimientos, ya que fui criado de esa forma. Estaba sumergido en la contemplación de esta belleza, cuando me llamó la atención algo a un costado del camino. Parecía como una piedra que tenía una forma bastante singular. Era alta y delgada. Parecía como un dedo que apuntaba al cielo. Pensé que nunca había visto esta piedra. De lo contrario, me hubiese llamado la atención mucho antes. Era como si alguien la hubiese puesto allí. Pero claro, era imposible. O al menos debían haber usado una gran maquinaria, puesto que la piedra debía medir al menos unos 5 o 6 metros de alto y pesar más de 10 toneladas. Por curiosidad me detuve y tomé unas fotos pensando en enviárselas a mi hija, ya que a ella le encantaban este tipo de cosas. Ella siempre está recogiendo caracolas en el mar o explorando cuevas. Ella es geóloga, así que es aficionada a estas cosas. Algo que me llamó la atención fue que al acercarme a esa piedra, era como que sentía una especie de vibración que se sentía incluso en el suelo y me llegaba a través de los pies. Yo pensé que era mi camión, pues estaba cerca de mí y lo había dejado encendido, pero sabía que el motor del camión no podía producir tanta vibración en el suelo. Me alejé de la piedra con cuidado y regresé para seguir conduciendo. Recuerdo que le envié la foto a mi hija, pero ella no la vio de inmediato. Quizás se encontraba estudiando. Seguí conduciendo por un espacio de unos 5 o 6 kilómetros, cuando de repente, otra vez para mi sorpresa, me encontré con otra de esas piedras. Era similar a la anterior, pero un poco más pequeña y de un color negruzco. Era como si estuviera hecha de obsidiana en su interior. También parecía un dedo apuntando hacia el cielo. Pensé que quizás el estado de Querétaro las había puesto ahí como una especie de monumento o algo así, aunque era raro que no hubiesen colocado carteles alrededor, como se hace generalmente con los sitios turísticos. Esta vez no me bajé para fotografiar a la piedra. Tenía un sentimiento que no era para nada agradable. De repente comencé a pensar que aquellas piedras presagiaban algo malo. La noche caía muy rápido y pronto tuve que encender los faros del camión. Seguí conduciendo y a los pocos kilómetros me encontré con otra piedra, pero esta vez no estaba a un costado del camino, sino que directamente estaba plantada en medio de la carretera. Yo frené el camión de manera brusca sin poder creérmelo. Aquella piedra en medio de la carretera parecía algo surreal. Era más grande que las anteriores, pero al mismo tiempo más fina y tenía un color rosáceo brillante. Pensé que estaba alucinando. Me bajé del camión y me acerqué a ella, y en ese momento pude percibir más notoriamente aquella vibración en mis pies. Era innegable que venía desde la mismísima piedra. De hecho, todo alrededor me generaba como una especie de sensación de electricidad, como cuando uno frota un globo en una prenda de vestir de lana. También se escuchaba un zumbido muy leve, pero que ascendía a través de mis piernas y podía percibirlo en mis dientes y en mi cráneo. Era muy desagradable, así que retrocedí y me subí al camión.
Llamé a la empresa para avisarle lo que estaba ocurriendo, pero de repente la radio dejó de emitir señal. Entonces recogí mi celular para llamar al 911, ya que no podía avanzar debido a aquella piedra, además de que representaba un verdadero peligro para los automovilistas que pasaran por el lugar. Pero al igual que la radio, el celular estaba como muerto. No recibía señal ni tampoco la enviaba. Decidí correr el riesgo y abandonar un poco la ruta para poder bordear la piedra y seguir mi camino. Luego pensaba concurrir a la siguiente comisaría o pueblo que encontrase para informar de lo que había visto. Con mucho cuidado conduje el camión por fuera de la carretera para esquivar la piedra. En ese lugar el terreno era muy inestable. Habían muchas piedras, así que las ruedas se resbalaban. Por un momento pensé que quedaría empantanado. Pude maniobrar el camión y estabilizarlo, y de esa forma esquivar la piedra. Ya estaba totalmente oscuro. Apenas si se veía algo. En la piedra era una silueta siniestra que se recortaba contra el horizonte. Pude percibir que comenzaba a vibrar con mayor intensidad, a tal punto que incluso la carretera debajo del camión comenzó a temblar. Luego vi que parte de la carretera se quebraba con un terrible crujido. Una grieta de un tamaño bastante grande comenzó a recorrerla y a partirla en varios pedazos. Yo aceleré para dejar atrás aquel movimiento que podía considerarse sísmico. Sin embargo, en ese momento el motor y las luces del camión se apagaron. El camión siguió rondando por inercia unos metros más y luego se detuvo. Intenté volverlo a poner en marcha, pero el motor no respondía. Era como si la batería se hubiese quedado totalmente muerta. Yo podía ver por el espejo retrovisor a la gran piedra. Vi que de repente esta parecía moverse. Cayeron pequeños fragmentos de roca desde su parte más alta. Luego esta piedra con forma de dedo gigante comenzó a girar. Lo hizo al principio muy lentamente, pero luego el movimiento fue haciéndose más rápido, al mismo tiempo que más rocas se desprendían desde sus laterales y desde su parte más alta. Luego, increíblemente, esta roca comenzó a despegarse del suelo. Desde abajo surgió una luz rocosa que iluminó gran parte de la carretera en un diámetro de unos 10 metros. El zumbido entonces se incrementó y me retumbó en los oídos dolorosamente. Yo grité porque pensé que me iban a romper los tímpanos. Me apreté ambos oídos mientras gritaba y me encogía sobre mi asiento. Vi siempre a través del retrovisor que la piedra se elevaba cada vez más. Primero 1 metro, luego 3 metros y finalmente quedó a una altura de unos 10 metros. La luz que se veía debajo era muy intensa, pero al mismo tiempo enfocada solo unos pocos metros alrededor, como si fuese una especie de linterna. Luego se produjo como un crujido en el aire, como un trueno que resonaba demasiado cerca, y aquella piedra se elevó a una velocidad imposible en el aire. Dejó detrás una gran nube de polvo y una estela como de vapor blanco que se dispersó rápidamente en el cielo. Vi que detrás, en los lugares en donde había visto las otras piedras, se producía el mismo fenómeno, como si las otras piedras también despegaran, pero con colores diferentes. Finalmente, se produjo otra vez ese crujido, una especie de crack seco, y las otras 2 piedras se elevaron rápidamente en el cielo estrellado. Yo quedé temblando después de ver todo esto. Tenía miedo de que aquellas piedras regresaran o cayeran sobre mi camión. Afortunadamente nada de esto ocurrió. Pasaron varios minutos y solo podía ver oscuridad y las estrellas muy brillantes en la noche. Luego se encendió el tablero, una luz que indicaba que la batería estaba nuevamente operativa. Puse el motor en marcha y arrancó de inmediato, y entonces yo volví a circular. Tuve que hacerlo con mucho cuidado porque habían quedado grietas bastante grandes en la carretera. Se extendían por más de 1 kilómetro. Cuando finalmente dejé todo eso atrás, aceleré lo más rápido que pude, siempre mirando hacia el cielo, porque tenía mucho miedo de que aquellas piedras volvieran a asentarse en algún costado del camino o en medio de la carretera.
Decidí no llamar a la policía ni al 911. No sabía bien qué era lo que les iba a decir. Pero luego, unos 20 kilómetros más adelante, me encontré con un puesto militar. Allí les conté que la carretera estaba resquebrajada más atrás y que podría representar un verdadero peligro. Los militares me tomaron la denuncia. Vi que parecían bastante inquietos. Yo les pregunté si acaso habían visto algo en el cielo, y uno de ellos, el que parecía ser más experimentado, me miró fijamente y luego bajó la voz para decirme: «Señor, hemos visto esas luces, pero no le recomiendo que hable de esto con nadie. No se le ocurra informar a ningún medio periodístico. No es una amenaza, es una advertencia, porque de lo contrario usted se meterá en muchos líos. Es mejor que deje todo acá». Yo le agradecí al soldado y seguí mi camino. Algunas horas después, mi hija me escribió diciéndome que había visto la foto, que le parecía muy extraña aquella roca, y me mostró algo más. Ella me hizo una ampliación de la foto en el lugar específico de la roca ubicado cerca de la base. Allí, entre dos fragmentos de roca, asomaba como una especie de lámina de metal, o al menos parecía metálica, ya que brillaba con un color similar al aluminio. Me preguntó si acaso lo había visto, y yo le dije que quizás solo era un reflejo del sol. No sé si ella me creyó, pero no insistí con sus preguntas. Algunos meses después, leí en algún portal que había mucha gente que creía que las montañas ocultaban naves de otros mundos que estaban allí abajo desde hace muchísimo tiempo, y que tarde o temprano saldrán para regresar a sus mundos de origen, o quizás por algún motivo peor. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado de la historia anterior. Muy bien, ahora vamos con la siguiente. Nunca en toda mi vida como profesional a bordo de un camión se me ocurrió que viviría las situaciones que tuvieron lugar en junio de 2019. Llevaba varios días transitando la carretera hacia una entrega realmente muy lejana en el puerto de Vallarta. Estaba regresando y realmente solo quería descansar, pasar un tiempo con mi familia y relajarme después de tantas horas de conducción. Quizás fue por eso, por mi apuro de llegar lo más pronto posible, que sucedió lo que voy a contar a continuación. Había llegado a una zona de montañas. El terreno se elevaba y descendía. Daba muchos giros, curvas y contracurvas. Era una carretera de muy difícil acceso y tenía que transitar con mucho cuidado. También habían muchos puentes que se elevaban sobre ríos y arroyos. El día anterior había llovido copiosamente, por lo que todos los caudales de agua estaban desbordados. Yo venía hablando con mi mujer. En ese entonces los dos estábamos muy mal porque mi sobrino había fallecido algunas semanas antes. Era como un hijo para nosotros. Se pasaba gran parte del día en nuestra casa jugando con nuestros perros. Luego lo acechó una enfermedad neuronal que en menos de 3 meses acabó con su vida. Tenía 7 años cuando esto sucedió. Mi hermano quedó en un estado depresivo y yo hice lo posible por sacarlo de ese pozo. Sin embargo, yo también sufría mucho todos los días. Lo extrañábamos con mi mujer, ya que era un niño muy cariñoso y amable. Cuando suceden estas cosas, uno inevitablemente se pregunta por qué Dios permite que algo así suceda. ¿Por qué no se lleva a las personas que son malas, aquellas que son miserables, en vez de llevarse a una criatura tan inocente como mi sobrino? Mi mujer había dejado de creer en Dios, al igual que mi hermano. Yo aún conservaba algo de esperanzas. No sé si había dejado de creer en Él, pero seguro estaba muy enojado con Dios y sus decisiones, y ese maldito misterio que invade las cosas de la vida. Yo jugaba mucho con mi sobrino, y uno de nuestros juegos favoritos era el de la mancha. Yo contaba tapándome los ojos mientras él se escondía, pero a veces hacíamos al revés. Él contaba y yo era el que debía buscar un escondite. Pero como mi sobrino tenía poca paciencia, siempre terminaba de contar hasta 10. Decía a los gritos 10 y luego se daba la vuelta y me gritaba: «Sal de ahí, tío, sal de ahí ahora mismo, ya conté hasta 10. Porque él no quería buscarme, él solo quería esconderse siempre.
La cuestión es que con mi mujer estábamos hablando precisamente de él. A veces lo hacíamos para rememorar sus mejores vivencias. Yo en los últimos tiempos había dejado de llorar por su muerte, y hablar de él, de sus travesuras y de sus risas, me aliviaba el corazón. Llegué a un punto de la carretera en el cual hacía un descenso bastante marcado. Yo le dije a mi mujer que hablaríamos después, pues debía concentrarme en el camino. Entonces ella se despidió y me cortó la llamada. Continué manejando. En mi mente estaba a medio camino entre la vista entre la carretera y los recuerdos con mi sobrino, cuando de repente me di cuenta de que algo extraño sucedía más adelante en la carretera. A medida que me acercaba, vi con precisión lo que sucedía. El río se había desbordado y había un buen tramo de la carretera inundado. No era mucho, quizás unos 20 metros, pero por allí pasaba un caudal de agua bastante torrentoso. Cuando llegué al lugar en cuestión, me detuve y me bajé del camión para examinar lo sucedido. El agua corría muy rápido, pero yo calculé que no debía de tener más de 30 o 40 centímetros de profundidad. Era algo que el camión tranquilamente podía soportar. En ese momento tenía dos alternativas: esperar a que el nivel del agua descendiese o atravesar la carretera así como estaba. Pero yo me encontraba muy impaciente. Quería llegar lo más rápido posible a mi casa. Entonces decidí continuar hacia adelante. Regresé al camión y lo hice avanzar a una velocidad lenta. Cuando llegué a la parte del río desbordado, vi que el agua chocaba contra las ruedas del camión y salpicaba el morro. Me llamó la atención porque era un movimiento bastante brusco, lo que daba a entender que el río desbordado era más caudaloso de lo que había imaginado. De todas maneras, continué porque no parecía muy profundo. Sin embargo, al llegar a la mitad, algo sucedió. Supongo que en aquel sector de la carretera había habido un desprendimiento de asfalto, solo que yo no podía verlo debido al agua turbulenta. Fue entonces que la rueda izquierda del camión se hundió súbitamente y el camión comenzó a inclinarse de una forma alarmante. Intenté regresar a la carretera a ciegas, más o menos calculando de acuerdo a lo que se veía más adelante, pero el camión había perdido asidero y además el agua comenzó a golpear contra la carrocería y el contenedor. Muy pronto perdí el control y el camión comenzó a deslizarse hacia la izquierda en dirección a la corriente del río. Vi que el agua entraba por debajo por el suelo del camión. Pronto fui arrastrado por varios metros y la situación empeoraba más porque me hundía cada vez más. El agua llegó a mi cintura y el motor del camión dio un corcoveo y se apagó echando humo. Quise abrir la ventanilla, pero el sistema eléctrico había entrado en falla. También tuve muchos problemas para abrir la puerta porque el agua hacía mucha presión. Yo intenté mantener la calma y pensar en alguna salida. Recogí un matafuego que guardo debajo del asiento y comencé a golpear el vidrio de la ventanilla. Alcancé a astillarlo, pero luego siguió entrando más agua y ya no pude continuar golpeándolo porque el agua enlentecía mis movimientos. Pronto solo tenía unos 30 centímetros de aire entre el agua y el techo del camión. El agua, para colmo, estaba muy fría y me entumecía. No me dejaba pensar con claridad. Intenté por última vez abrir la puerta, pero no pude. Entonces regresé a la superficie para tomar aire, pero dicha superficie ya no existía. El camión había quedado por entero inundado. Intenté contener la respiración lo más que pude. Golpeé la ventanilla y me esforcé para abrir la puerta, pero nada resultaba. Comencé a quedarme sin aire y me desesperé. Abrí la boca y me entró agua, y eso me hizo entrar en pánico. Ya totalmente desesperado, di otra patada bajo el agua a la puerta, y ésta se abrió un poco, pero yo ya no tenía aire. Los pulmones me quemaban. Mi mente era un torbellino de confusión, y me quedé sin energías para salir del camión. Perdí la conciencia durante unos segundos, y comencé a sentir una especie de calma. Supe que moriría muy pronto, y lamenté no haberle dicho a mi mujer que la amaba. Pero entonces escuché algo en mis oídos.
Estoy seguro de que no fue una voz imaginaria, sino que vino de otro lugar. Un lugar que era exterior a mí. Era la voz de mi sobrino, quien estaba cantando en voz alta con su voz infantil. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Y cuando llegó a este número, gritó tal cual lo hacía en vida. ¡Ya llegué a 10, tío! ¡Sal ahora de donde estés! Y ese grito, de alguna forma, me dio las energías suficientes para moverme. Con mi último aliento, terminé de abrir la puerta y nadar rápidamente a la superficie. Una vez que llegué ahí, respiré una honda de aire y comencé a nadar hacia la orilla. El río era realmente muy torrentoso y yo estaba agotado. Sin embargo, logré aferrarme a una rama de un árbol y allí me quedé esperando hasta que algunos minutos después me rescataron. Esa es la historia que tengo para contar. Yo lo he hablado con mi mujer y ambos ahora estamos convencidos de que fue mi sobrino quien me alentó a dar un último esfuerzo. De no haber sido por él, ahora yo no estaría en este mundo. Cuando le conté todo esto a mi hermano, él se puso a llorar y los tres nos abrazamos. Hoy en día todos creemos en Dios. Sabemos que mi sobrino está con él por algún motivo que quizás algún día entenderemos y que en algún futuro, no sé si lejano o cercano, volveremos a encontrarnos con él y tendré una nueva oportunidad para jugar a las escondidas con mi sobrino. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. La noche se cernía sobre la carretera desierta mientras avanzaba hacia Osaka. Mis ojos cansados solo veían la carretera iluminada por los faros del viejo camión. Eran las 8 de la noche. Me encontraba muy cansado y moría por una bebida bien caliente. Solo el ruido constante del motor rompía el silencio. Por momentos tenía que dormirme a bordo del camión, pues llevaba mucho tiempo sin pegar un ojo. Pero la tranquilidad se rompió cuando divisé luces intermitentes a lo lejos. Me acerqué, encontrándome con un camión varado. Tenía las balizas parpadeando. Quizás alguien necesite ayuda, pensé. Siempre intento ser muy solidario con mis compañeros. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar ayuda de los demás. Me estacioné y bajé del camión. Examiné el interior del camión detenido. Sin embargo, este estaba desierto, como si el conductor se hubiese desvanecido en el aire. Intrigado, empecé a explorar los alrededores. Quizás el conductor se había detenido a hacer sus necesidades o algo así. Fue en ese entonces cuando encontré el reguero de sangre que apuntaba hacia una estación de servicio abandonada. Fue ahí que realmente me preocupé mucho. Aquel asunto podía ser muy grave. Quizás había un asesinato de por medio o algo así. De todas maneras, la curiosidad me llevó hasta allí. ¿Quién deja un camión varado así? Los camioneros somos muy cuidadosos con nuestros camiones. No los dejamos a la deriva, pues es nuestra herramienta de trabajo. La estación de servicio estaba envuelta en sombras, rodeada por unos árboles de aspecto muy compacto, como si formaran un techo alrededor. Al entrar, una mujer estaba detrás del mostrador. «Señora, ¿usted vio algún camionero herido por aquí?», le pregunté. La expresión de confusión en su rostro indicaba que no sabía de qué hablaba. La mujer me indicó que no había visto nada, que desde hacía al menos 20 minutos no recibía ningún cliente, y agregó que este era un lugar muy abandonado. Decidí regresar, pero antes de hacerlo, noté que más huellas de sangre llevaban al baño. Con la respiración entrecortada seguí el rastro. Al llegar al baño llamé a la puerta del cubículo. «¿Hay alguien ahí?», pregunté. El silencio me devolvió la pregunta. Por debajo de la puerta podía ver unas botas y más rastros de sangre fresca. Volví a llamar, pero las botas no se movían. Pensé entonces en lo peor. Aquella persona que estaba dentro del cubículo estaba muerta. El pánico me invadió
y regresé a la gasolinera para contar lo que había visto a la mujer. Al principio me miró con escepticismo, pero aceptó acompañarme. Sin embargo, al abrir la puerta del baño, no encontramos nada. Tampoco estaban las huellas de la sangre. La mujer me preguntó qué era exactamente lo que había visto. Luego agregó: «Oye, ¿acaso has visto un camión estacionado al lado de la carretera muy cerca de aquí?» «Pues sí, señora, fue exactamente eso lo que vi. ¿Cómo lo supo?» Yo estaba confundido ahora, y entonces la mujer me compartió una historia que me heló la sangre. Dijo que hacía mucho tiempo un camionero herido había llegado a esa misma gasolinera tras ser apuñalado por un autoestopista. Se había dirigido al baño y allí murió. Desde entonces, muchas personas veían un camión estacionado en la carretera con huellas de sangre y un cuerpo dentro del baño. A veces el camionero no respondía, pero a veces se ponía a hablar con las personas como si estuviera vivo y después desaparecía. Era una historia totalmente increíble. Por un momento pensé que la mujer me estaba jugando una broma, pero al ver su cara me di cuenta que no era así. Aún temblando regresé a mi camión, y en efecto, el camión varado ya no estaba. Me quedé preguntándome si había sido testigo de lo sobrenatural o si simplemente había caído en una trampa de mi propia mente. Continué mi viaje hacia Osaka, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de vivir. Las balizas parpadeando en la oscuridad y las huellas de sangre se dibujaban una y otra vez en mi mente. Tal vez en esa noche maldita había cruzado la línea entre lo real y lo paranormal, dejándome con una historia que me perseguiría siempre, como una sombra tenebrosa en la carretera solitaria. Una vez en un programa de televisión escuché algo que quedó haciéndome eco en mi cabeza por mucho tiempo, y la frase era: «La Tierra recuerda». Era simplemente una de esas series de fantasía y ciencia ficción, así que en aquel momento simplemente la tomé como una buena frase que supieron usar magistralmente. Sin embargo, después de que pasara por aquella extraña y aterradora experiencia en mi trabajo, aquella buena frase, con un contexto fuera de lugar, adquirió otro significado. A partir de ese día tenía más sentido, y es algo que creo firmemente. La Tierra, efectivamente, recuerda. Muy buenas noches a toda la comunidad. Es un placer para mí estar aquí ante todos los oyentes de ese canal y poder hablar de aquella experiencia libremente sin ser juzgado o algo por el estilo. Mi nombre es Ignacio Paredes Rodríguez. Tengo 28 años. Realmente no tengo una cuenta exacta de hace cuánto, pero calculo que han sido algo así como unos 5 años que llevo trabajando como guardia de seguridad. La agencia de seguridad para la cual trabajo tiene contratos con varias empresas, así que mis labores pueden variar dependiendo a donde sea asignado. Un banco, un parqueadero, escoltar transportadoras de valores, etc. He dicho que pueden variar, pero en realidad solo soy un simple guardia de seguridad que de vez en cuando cambia de lugar. He vigilado condominios, conjuntos residenciales o simples edificios de apartamentos, y algún que otro lugar que en estos momentos no me viene a la mente. Sin embargo, de todos los lugares que he tenido que vigilar, ninguno se compara con este lugar, el edificio de una firma de abogados realmente grande, una de las más reconocidas en mi país, el cual resultó volviéndose una total pesadilla para mí. Infortunadamente, no puedo dar más detalles del lugar, ya que antes de comenzar a trabajar ahí, fui prácticamente forzado a firmar un acuerdo de confidencialidad, y si revelo más de la cuenta, tendría que pagar una suma que jamás en mi vida podría llegar a reunir, así que espero puedan entenderme. Antes de ese lugar, fui asignado a un condominio realmente lujoso, y bueno, creo que está de más decir lo mucho que disfrutaba ese trabajo. Las personas que vivían ahí eran muy adineradas,
y extrañamente tenían la tendencia de dar una que otra propina por hacerles pequeños favores. Además, aquel condominio estaba ubicado en una zona estratégicamente segura, así que en realidad todo lo que tenía que hacer era quedarme en la zona de vigilancia y estar atento por si alguien necesitaba algo. Fue realmente molesto que me movieran de aquel lugar tan agradable y pacífico. Fue algo totalmente repentino, y se debió primero que todo a la falta de personal capacitado y segundo a la importancia del contrato. O al menos eso fue lo que me dijeron las directivas de la empresa para la cual trabajo. La razón por la cual fui transferido a aquella firma de abogados fue porque literalmente uno de los vigilantes que estaba a cargo del lugar se volvió loco. Esto podría sonar como una simple expresión, pero hablo en serio. Eso fue lo que pasó. El asunto llegó a tal punto que fue internado en un hospital psiquiátrico y según me enteré, no tiene signos de mejoría. Lo preocupante de esto es que aquel hombre fue internado hace ya varios meses, así que imaginarán lo serio del asunto. Sin embargo, en cuanto quise preguntar el por qué un simple vigilante había terminado en tal estado tan preocupante, nadie quiso decirme nada y evadieron la pregunta diciendo que el contrato con aquella firma de abogados era realmente importante y el estrés que le causó esto a aquel vigilante terminó por romper su mente. Por supuesto no me lo creí en absoluto, pero tampoco es como si hubiera estado en posición de negarme, pues realmente necesitaba el trabajo. Tengo novia, pero poco antes de la reubicación, tuvimos un evento totalmente inesperado. Ella quedó embarazada. Obviamente ambos fuimos descuidados y por eso terminamos en esa situación. Pero a decir verdad, para ninguno de los dos el aborto era una opción. Así que decidimos seguir adelante con el embarazo, por lo cual necesitaba empleo a como diera lugar. A pesar de cómo suena la forma en la que fui trasladado aquí, no todo fue malo, pues el traslado vino con un generoso bono, y además de eso, el aumento salarial fue realmente significativo, tanto que no tenía mucho sentido. Era casi el doble de lo que ganaba vigilando aquel condominio. Fue así que, con un poco de preocupación, pero también con la tranquilidad de haber recibido semejante suma de dinero, me dirigí a mi primer día de trabajo en la firma de abogados con mucha expectativa. Por razones que no puedo comprender, fui asignado permanentemente al turno nocturno. Algo realmente extraño, ya que lo normal era recibir turnos rotativos o cosas por el estilo. En aquel momento no le di mucha importancia. Al llegar ahí ya estaba mi compañero Luis Carlos. Era un hombre mayor de unos 52 años, pero según escuché era excelente en su trabajo. Pero extrañamente ningún compañero duraba más de 3 meses ahí y nadie sabía por qué. Incluso yo al llegar no tuve ni la menor idea. El ambiente parecía agradable y Luis Carlos era la definición de un hombre mayor sabio y amable. Sin embargo, bueno, apenas si comenzaba el día, o debería decir, la noche. Ambos permanecimos en el cuarto de vigilancia toda la noche. No ocurrió nada realmente extraño. Al terminar la noche y caer la mañana, mientras estaba de camino a mi casa, realmente me preguntaba por qué aquel compañero se había vuelto loco. Realmente no tenía sentido. Obviamente no es que fuera una labor exageradamente fácil vigilar el edificio, pero créanme cuando les digo que no parecía una tarea del otro mundo. Era una simple vigilancia común y corriente. Sin embargo, como les dije antes, apenas si llevaba un día. El tiempo pasó y lentamente noté cómo todo alrededor se comenzaba a poner muy extraño. Lo primero que noté fue la actitud de Luis Carlos hacia mí, la cual pasó de ser inicialmente la de un hombre mayor amable y agradable, a una de total antipatía e indiferencia. Obviamente no fue un cambio brusco de una noche a otra, pero con el pasar de los días, créanme que era algo realmente notorio. Yo no expresé ninguna queja u opinión acerca de esto, pues aunque claro que prefería llevarme bien con mi compañero de trabajo, no es como si fuera algo estrictamente necesario para desempeñar mi labor. Otra cosa que podía notar
era que haciendo las rondas podía escuchar ciertos ruidos extraños. Incluso una vez llegué a escuchar pasos. Obviamente me aseguré de revisar rigurosamente el lugar, pero desde el cuarto de vigilancia, Luis me decía que no se veía nada por las cámaras. Sin embargo, lo más extraño aún estaba por suceder. El tiempo se pasó volando y ya había pasado 3 meses en este lugar. Fue algo que Luis no dejó pasar por alto. De hecho, al llegar a nuestro lugar de trabajo, él me dijo claramente que yo era el primer compañero que había durado tanto tiempo en aquel lugar. Yo no lo consideraba como algo importante, pero en toda la noche, Luis no me quitó los ojos de encima. Fue algo realmente incómodo. Por alguna razón, esa mirada inquisidora de mi compañero hacía que me faltara el aire. Y fue así que, llegando al final de la noche, Luis decidió tener una charla conmigo. Algo que, créanme, no es para nada normal, puesto que lo que me dijo en esa charla jamás lo olvidaré, ya que marcó el inicio de mi pesadilla. De la nada, él me empezó a contar una historia macabra de un lugar que usaba la magia para desaparecer personas, y hubo detalles tan gráficos y descripciones tan exactas de aquello, que realmente no pude evitar pensar que mi compañero había sido un participante dentro de aquello. En cierto modo, cuando todo se volvió tan explícito, mi estómago empezó a revolverse, así que le pedí que se detuviera. Le dije que no quería seguir escuchando, y le dejé muy en claro que no quería volver a escuchar algo remotamente parecido. Pero a pesar de mi petición, Luis Carlos no parecía tener deseos de seguirla. No se detuvo ni por un segundo, y ante la terquedad de ese hombre mayor, no pude soportar mi desespero y le grité que se detuviera. Le dije que no quería escuchar su maldita historia. Tal vez él me malinterpretó, pues de inmediato, él me dijo que la historia no era de él. O tal vez fui yo quien no entendió lo que quiso decir. Él aclaró que lo que estaba contando era la historia del lugar en el que estábamos, el edificio de la firma de abogados. Cuando él dijo esto, no niego que me comencé a interesar genuinamente de lo que estaba diciendo, y no volví a detenerlo hasta que terminó. Según lo que él me dijo, luego de que la mafia cometiera aquellas atrocidades con las personas equivocadas, aquella mafia fue eliminada por sus enemigos acérrimos. Ellos tomaron control de todos los territorios, y aquel terreno fue dado como un regalo a un asesor legal más confiable, el cual terminó fundando una firma de abogados. Sin embargo, nunca se desvinculó de sus mejores clientes a pesar de que el edificio ya no se usaba para desaparecer personas. Todo esto realmente parecía una buena historia de mafias, algo digno de una película. Pero lo que me preocupaba era el detalle con el que Luis Carlos lo contaba. Me decía con aquel tono escalofriante que no podía contarle eso a nadie. Esa noche me fui a casa pensando en aquello y realmente me fue difícil dormir. De alguna forma, aquella información perturbó mi mente de tal forma que me sentía asustado e intranquilo la mayor parte del día. Y todo llegó a un punto de no retorno en cuanto Luis Carlos me dijo que fuera a revisar el sótano, el cual no debíamos revisar sino cada cierto tiempo. Y hasta esa noche, siempre lo hacía mi compañero. No niego que tenía un poco de miedo, pero bueno, era un simple sótano, así que me armé de valor y me dije a mí mismo que no debería darle importancia a aquello. Y así, fui directo a revisarlo. Luis Carlos, técnicamente hablando, era mi superior, así que de una forma u otra no tenía mucha alternativa. Fui directo al lugar sin esperar nada más que ver un montón de cajas llenas de suciedad y polvo o algo por el estilo. Sin embargo, lo que vi al llegar fue una sala totalmente vacía, y aunque se veía que era muy antigua, estaba perfectamente aseado. No había ni una sola mota de polvo. Bueno, eso fue totalmente sorprendente, así que entré aliviado de no tener que limpiar con el polvo. Pero en cuanto di un paso dentro de aquella sala, el ruido
El ruido de un montón de voces inundó mis oídos a tal punto que me comenzaron a doler. Entre el montón de voces que podía escuchar, había algunas que gritaban de una forma que te hacían pensar que estaban sufriendo. Otras reían y otras se escuchaba que simplemente hacían ruido. No se podía distinguir nada más. Entre toda la multitud de voces, hubo algo que me llamó la atención. La voz de una mujer que decía: «Nos han traído a uno nuevo». Realmente no supe qué significaba eso. Y en ese mismo instante, sentí como si alguien me hubiese tocado la espalda. En cuanto volteé a mirar, a pesar de lo oscuro que estaba todo, pude ver la imagen de un niño. Yo pegué un gran respingo, pero en cuanto me fijé, me di cuenta que era un hombre adulto, pero con el detalle de que aparentemente padecía enanismo. Obviamente le pregunté qué hacía en ese lugar e intenté tomarlo del brazo para llevarlo con Luis, y de ahí decidir si llevarlo a la policía o simplemente dejarlo allí. Sin embargo, en cuanto lo hice, un escalofrío me recorrió todo el brazo. Realmente en ese momento sentí como si estuviera sujetando un bloque de hielo o algo así, y de inmediato lo solté. Pero este tipo empezó a reírse, y a pesar de que yo me alejé de él, empezó a acercarse rápidamente hacia mí. Luego sentí que toqué algo con mi espalda, y me di cuenta de que había chocado con otra persona. Obviamente me asusté mientras me preguntaba cómo rayos habían llegado hasta aquí. Sin embargo, cuando me di cuenta de todo, no daba crédito a lo que veía. Era una mujer, pero en cuanto vi su rostro, me dieron ganas de vomitar, pues parecía como si se estuviera derritiendo. Era como si a aquella mujer le hubiesen arrojado en la cara un baldado de un ácido muy concentrado. Fue una imagen espeluznante. En ese momento ya no me importaba nada más, así que de inmediato salí a correr lo más rápido que pude. Nunca he sido realmente bueno en los deportes, pero en aquella ocasión puedo decir con total seguridad que no había atleta en la faz de la tierra capaz de igualarme en velocidad aquella noche. Llegué realmente rápido a la sala de vigilancia, y allí estaba Luis Carlos sentado y viéndome con esa expresión fría y estoica, mientras mis piernas, de tanto temblar, se debilitaron lo suficiente como para no poder mantenerme en pie. Le conté todo lo que había visto. Ni siquiera sabía si él iba a creerme o no, pero no me importaba, tenía que contárselo a alguien, o la simple ansiedad iba a matarme. Realmente no sé cómo describir lo que sentí en aquel momento. Solo sé que mi corazón latía muy rápido. A medida que yo le contaba todo lo que pasó, la expresión en el rostro de Luis Carlos no cambió ni siquiera un poco. Y en cuanto terminé de contarle todo lo que había pasado, lo que pude ver fue una sonrisa que se dibujó en sus labios. Pensé que de alguna forma iba a burlarse de mí. Sin embargo, eso no fue lo que hizo, sino que procedió a explicarme que, en aquella antigua sala, era donde aquella mafia de la que me contó cometía sus atrocidades. Obviamente yo estaba totalmente impactado con el hecho de que aquella historia fuera real, pero aún así, eso no explicaba lo que acababa de pasar. A mi compañero no le importó esto, sino que se mostró expectante preguntándome: «Oye, ¿cómo es que se mostraron ante ti tan rápido?». Este comentario lo único que logró fue enfurecerme, así que de inmediato me levanté y le grité si acaso él sabía todo lo que estaba pasando, pero la expresión en su rostro no cambió, y con un tono casual, él simplemente dijo que ahora ya no había vuelta atrás. Desgraciadamente, él no me dijo explícitamente qué es lo que había visto, pero me aclaró que ya no podía renunciar al trabajo por más que quisiera, o habría graves consecuencias. Yo aún estaba con el ímpetu de furia, así que le pregunté una y otra vez acerca de las consecuencias de las que hablaba. Él casualmente me dijo que el último que estuvo aquí antes
Había terminado volviéndose loco. Su mente simplemente se había roto y fue internado de por vida en un hospital psiquiátrico. Mi compañero incluso me dijo que, sin importar el tratamiento que se le aplicase, aquel sujeto jamás se recuperaría. Esto me asustó demasiado, pero todo se veía tan real que no tuve más remedio que creerlo. Ahora, cada vez que voy a trabajar, tengo miedo. Y no solo de las apariciones que pueda llegar a encontrarme si voy de nuevo a ese sótano, sino que tengo miedo de Luis Carlos, pues sin importar cómo lo vea, pareciera que él tiene que ver algo con todo esto. Realmente, cada día es una tortura, y espero poder encontrar una forma de liberarme de esto. Pero hasta entonces, debo escuchar voces en mi oído decirme cosas escalofriantes, y una y otra vez he tenido que salir literalmente huyendo, pues no todas las apariciones que me he encontrado en este edificio son inofensivas. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Si ha sido así, por favor no olvides suscribirte y darle like al video. Eso nos ayudaría mucho. Recuerda que si tienes alguna historia que quieras compartir, puedes mandarla al correo que dejamos abajo en la descripción. Muy bien, ahora vamos con el siguiente relato. Las personas muchas veces tienen la tendencia de actuar de forma irracional y luego disfrazar sus acciones de buenas intenciones. O incluso pueden llegar a poner justificaciones como excusas, pero sin importar qué tan válidas sean sus razones, su actuar es fundamentalmente irracional. En aquella ocasión, lastimosamente fui víctima de una persona que no solamente estaba actuando de forma totalmente irracional, sino que además de eso, puedo dar fe de que era un individuo totalmente irracional. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Marcos. Tengo 20 años y desde hace un año y unos cuantos meses trabajo para un restaurante haciendo entregas a domicilio por las noches. Podría trabajar de día y tener un horario más cómodo. Sin embargo, el gran problema ahora mismo es que estoy haciendo una carrera universitaria, así que me gusta aprovechar el día para ir a clases, estudiar y hacer tareas y talleres. Podría decirse que no me quedó de otra más que trabajar, ya que soy de otra ciudad. Mis padres son pobres y básicamente yo mismo soy el que tiene que conseguir dinero para pagar el alquiler, los servicios públicos, la comida y, bueno, ya saben, todo eso que una persona necesita para vivir de forma decente. De vez en cuando surge algún cliente que tiene uno que otro problema con su comida y de alguna forma piensa que yo, un simple domiciliario, tiene la culpa de esto, cuando ni siquiera yo conozco el interior de la cocina del restaurante. Es realmente agotador soportar a este tipo de personas, pero no queda de otra. Hay que hacerlo ya que, como dije antes, necesito el dinero. Sin embargo, hubo una de estas personas que sin duda alguna hizo algo que sinceramente me pareció demasiado. Era un cliente molesto que nunca fue cortés con nadie. Siempre que iba al restaurante se creía el dueño del lugar, y siempre que iba a hacer alguna entrega a su casa, encontraba alguna forma de molestarme y menospreciarme. Literalmente ningún empleado del restaurante lo soportaba, y repetidas veces se lo hemos hecho saber a nuestro jefe. Sin embargo, ese hombre simplemente es un avaro que todo lo que le importa es el dinero. Y aquel molesto cliente, por más que duela admitirlo, es el que más dinero gasta en el lugar. Todos los empleados tuvimos que hacer las paces con ese hecho y soportar al sujeto cada que quería pasarse de listo, puesto que una vez algunos de nuestros compañeros no quisieron atenderlo debidamente y el jefe terminó por despedirlos. De alguna forma, por un tiempo, todos aprendimos a soportarlo. Sin embargo, hubo una noche, aquella noche en la que yo ya no pude hacerlo. Él había hecho uno de sus habituales pedidos enormes, y era yo quien tenía que llevarlo. Obviamente no quería hacerlo, pero no tenía otra opción. Así que tomé mi moto y me puse en el camino hacia la casa de aquel patán. En cuanto llegué, una mirada inquisidora fue lo primero que recibí de aquel hombre. No estaba seguro de por qué él había hecho tal cosa, pero, a decir verdad, eso no me importaba demasiado.
Lo único que quería en ese momento era recibir el dinero, entregar el domicilio y salir de ahí lo más rápido posible. Sin embargo, las cosas no podían ir todo el tiempo como yo quería. Desgraciadamente, y en ese momento, el sujeto, al recibir su comida, en vez de darme el dinero, no paró de hacerme preguntas sobre la preparación. ¿Hicieron esto como yo lo pedí? ¿Cómo rayos cocinaron esto? ¿Usaron los ingredientes que yo elegí? Realmente solo eran preguntas tontas que a simple vista solo tenían el objetivo de sacarme de quicio. Pero de alguna forma, aunque sentía una vena brotarse en mi frente a causa de la ira, logré responderle calmada y honestamente que no lo sabía. Le dije que yo solamente era el encargado de las entregas, no el cocinero. Pero contrario a lo que pensaba, en vez de que me dejara en paz, parecía como si esa respuesta solo lo hubiera enfurecido o algo así. Así que de inmediato empezó a señalarme y a llamarme incompetente, alegando que si hiciera bien mi trabajo, le podría responder preguntas que según él eran totalmente simples y sencillas de responder. Honestamente no sé cómo diablos soporté tanto, pues soy alguien bastante temperamental. Pero hubo un punto en el que realmente no pude soportarlo, pues había comenzado a decir cosas tan osadas como que mis padres no me habían criado correctamente y cosas de ese estilo. Yo le grité que se callara, que él no sabía nada de mi vida como para que me estuviera diciendo aquellas cosas. Mi grito lo hizo entrar un poco en shock, pero se reincorporó rápidamente. Tomó la caja en la que venía toda la comida y me la tiró en la cara, provocando que toda esa comida se regara encima mío. Podría decir que intenté detenerme, pero estaría mintiendo. La sangre me hervía, y en ese momento no pude resistirme, y terminé dándole varios golpes al sujeto en el rostro y en el estómago. Si se lo preguntan, se sintió realmente bien, y en el momento se sintió como si valiera la pena. Con lo que no contaba era con lo loco que era este sujeto, y no pude dimensionar cuán demente estaba. En cuanto noté lo que hice, rápidamente salí del lugar antes de que él llamara a la policía. Me monté en mi moto y salí del lugar lo más rápido que pude. Sin embargo, unos minutos después, una camioneta a toda velocidad estaba detrás de mí. Conduje lo más rápido y habilidosamente que pude. Sin embargo, aquel vehículo era más rápido, y en cuestión de unos momentos, terminó colisionando con la parte trasera de mi moto, haciéndome perder el equilibrio y caer. Fue un accidente realmente peligroso, tanto que, en cuanto caí, estuve peligrosamente cerca de terminar bajo las llantas de aquel pesado vehículo. Sin embargo, de alguna forma, logré salvarme de sufrir lesiones graves. Yo yacía en el suelo. Un hombre se bajó de la camioneta. Era el mismo cliente molesto, humillativo y despreciable de antes. Y en cuanto se bajó, sostuvo algo en su mano. Era un hacha, similar a las que usan los leñadores. El sujeto estaba realmente muy furioso, y viendo la situación estaba muy claro que todo había sido a propósito. No había ocurrido ningún accidente. Como pude, me puse de pie, pero la caída que tuve me había dejado realmente lastimado. Sentía que me faltaba el aire. No podía apoyar mi pie en el suelo, y estaba totalmente desorientado. El sujeto, con el rostro contorsionado de la ira, se acercaba cada vez más. Empecé a gritar pidiendo ayuda sin importar cuán patético pudiera escucharme. El sujeto que estaba detrás de mí estaba loco y además furioso. No necesitaba saber más acerca de sus intenciones, pues en su cara se podía ver que quería matarme. La rodilla me dolía tanto que pensé que me la había fracturado o algo así, pero esto no me impidió del todo huir del lugar lo más rápido que pude. Él me gritaba cosas realmente desesperanzadoras, como que ese punto en el que estábamos no era transitado a semejante hora tan tarde en la noche, y hablaba de que haría cosas demasiado específicas con aquella hacha que tenía en la mano, cosas tan obscenas y violentas que obviamente no puedo decir por aquí. Mientras huía llamé a la policía y a todo el que pudiera ayudarme, e incluso llamé a mi jefe, pero él no me creyó.
Simplemente me gritó, exigiéndome que más me valía comportarme frente al cliente y que me asegurara de que estuviera satisfecho. Cuando escuché esto, no sé por qué no me sorprendí. Ese jefe que tenía era realmente una porquería. No sabía quién era peor, si aquel cliente o el dueño del restaurante. Mi jefe ni siquiera quiso saber lo que estaba pasando conmigo. Solo asumió cosas de las que no tengo ni idea y no me creyó ni la más mínima parte de lo que yo estaba diciendo. Hasta el día de hoy, le guardo rencor a ese gordo desgraciado y realmente lamento no poder demandarlo por negligencia o algo por el estilo. Pero bueno, no había nada que pudiera hacer, aunque en el momento en el que estaba pasando todo esto, realmente me sentí traicionado. Me sorprendía mucho que no hubiera nadie en los alrededores que pudiera auxiliarme, así que no me quedó más opción que seguir corriendo. La desesperación y la ansiedad que sentía en ese momento me hicieron perder la concentración. No me fijé lo suficiente y terminé tropezando con una piedra considerablemente grande que había en el suelo. La caída no fue para nada suave y solo terminé lastimándome la rodilla aún más, llegando al punto en el que, si antes apenas sí podía moverla, ahora sí que menos, y desgraciadamente no me podía levantar. Como era de esperarse, el sujeto me alcanzó. No le tomó mucho tiempo. Comenzó a gritar varias cosas que, para ser honesto, no entendí en absoluto. Estaba rojo de la ira, y ahí mismo comenzó a lanzarme varios hachazos. Esquivé 3 de ellos, y si les soy sincero, actualmente no sé cómo demonios hice para hacerlo. Pero el cuarto, ese era imposible de esquivar. Iba a darme de lleno en el pecho, y justo antes de que su mano terminara de bajar para insertarme el hacha, 2 policías lo embistieron. Yo no podía creer lo cerca que estuve de mi muerte. Estaba temblando de arriba a abajo. El sujeto fue tomado bajo la custodia de la policía y lo metieron a una patrulla sin decirle sus derechos. A mí, por otro lado, me llevaron directamente hacia una clínica y allí me dieron la atención médica que necesitaba. Afortunadamente no pasó a mayores. Unos momentos después, y para mi sorpresa, llegó mi jefe al hospital donde me estaban tratando. Había sido avisado por la policía. En ese momento llegué a pensar que genuinamente se había preocupado por mí y que había ido al hospital a comprobar mi estado de salud. Sin embargo, lo que hizo me dejó en shock. Estaba rojo de la ira y empezó a recriminarme y a regañarme, diciendo que por mi culpa había perdido a su mejor cliente. Y no contento con esto, dijo que yo tenía que recompensarlo por las grandes pérdidas que iba a experimentar su negocio. Yo no podía creer lo que oía. Si hubiera podido pararme en ese momento, juro por Dios que le habría dado una tremenda golpiza. Sin embargo, las enfermeras me lo impidieron y mi jefe fue sacado del hospital por el personal de seguridad, ya que estaba totalmente alterado. Y ese día me quedó claro que en este mundo existen personas que son unas completas porquerías. Luego de eso, fueron varios meses para recuperarme por completo, pues efectivamente me había fracturado la rodilla. Y después de las sesiones de fisioterapia, ya estaba completamente normal. Y por cierto, no terminé de contarles completamente la historia. Gracias a lo que pasó aquella noche, y viendo la actitud que había tenido el jefe conmigo, muchos de los empleados terminaron renunciando, e incluso algunos otros fueron más allá y terminaron demandándolo, ya que aquel desgraciado no solamente se aprovechaba de sus empleados y los maltrataba, sino que a veces también se sobrepasaba con las empleadas del lugar. Gracias a lo que me había pasado, la prensa también se interesó, por lo que realizaron una nota periodística del lugar, y así fue como aquel desgraciado fue expuesto al ojo público, por lo que a las pocas semanas, aquel famoso restaurante terminó quebrando, y mi ex jefe se fue a la ruina. Yo por mi parte no quise demandar a mi jefe, pero sí que demandé a aquel desgraciado cliente que intentó asesinarme. Y ahora está cumpliendo su condena en la cárcel por intento de asesinato. Así que, bueno, todo esto me dejó una gran lección. Como tratas a las personas, así serás tratado.
porque todo tarde o temprano se devuelve.